estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día nos visita el candidato asambleísta nacional, el ingeniero Azatiani Yaguno. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo anda esta campaña? Ya estamos a muy pocos días, pero la gente está muy incrédula, no considera que parece que todo está amarrado, porque en el Tribunal Electoral la señora Tamaín tiene a su hermano en un puesto muy importante en Nueva York y el señor Pita tiene contratos jugosos y su familia con la bananera Novoa. Adelante. Bien, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cariñoso a cada uno de los que nos ven y nos escuchan a través de tu audiencia. Azatiani Belis Yaguno, para hacer una aclaración, está de candidato a la Asamblea Nacional como asambleísta nacional. Así es. Como asambleísta nacional. Y obviamente, después de escucharte, preocupado por esta cancha, cómo está alineada, ¿verdad? Una cancha inclinada donde árbitros, todo en contra, jugadores y vedores sobre todo, ¿no? Que quienes están obligados a llevar las cosas en buena lid para que predomine la democracia, los parámetros constitucionales sobre todo que garanticen un país libre de lo que ya hemos vivido en gobiernos anteriores y que a la postre es lo que nos tiene viviendo como nos tiene viviendo, ¿no? Un país sin garantías, un país con una inversión extranjera paupérrima por abajo de 160 millones de dólares, donde se ve claramente un presidente candidato, un presidente que tiene la cancha totalmente inclinada, que usa todo el aparataje gubernamental, desde ministerios hasta ciertos municipios del país que se han entregado a este candidato presidente, y que es una competencia totalmente desigual y además que deshonesta más que todo, ¿no? Usted toca un tema muy importante, ingeniero. Mire usted que la campaña se iniciaba, tengo entendido, el 5 de enero, pero el señor presidente candidato ya estaba haciendo campaña todo el año, hasta con sus ministros, hasta con la misma policía, con el ejército y con la marina. Cuando ha habido actos públicos, decían hasta el historial del señor presidente. Entonces, como usted está diciendo, estamos en una cancha desigual. Hay una cuestión que nos preocupa sobremanera, la seguridad en este país. La seguridad está por los suelos. Yo he dicho que el Plan Fénix nunca ha funcionado, no ha pasado absolutamente nada. Pero yo veo en ciertos colectivos que les obligan a pasar una propaganda que dice televisor, bus TV, que están diciendo que han cogido a fulano, a sultano, al más buscado y todo eso. Pero yo le pregunto a usted, ¿siguen las vacunas? ¿Siguen los secuestros? ¿Siguen los asesinatos? El otro día hasta me dio pena ver cómo mataron a una señora y dejaron a la criatura en plena vía pública. Bueno, la criminalidad ha desbordado todos los límites en este país. Y obviamente quien está al frente como presidente no ha tenido la capacidad para enfrentar esta pandemia apocalíptica que ha destruido este país. Y vemos que se presentó un decreto donde se declaraba al país en grave crisis de convulsión interna y obviamente dentro de eso estaba una guerra interna. Ahora vimos escenas como de película en donde el presidente de la República iba con el ejército, como que iba a la guerra a pelear con enemigos, iba a Durán. Esas imágenes inéditas que no las habíamos visto nunca en el país. Cambió todo, vimos a terroristas, entre comillas, que incursionaron en TC Televisión, donde llegó la policía y les dijo licencia, papel, licencia, cédula, papel de votación, manos arriba, ahí están las armas. Entonces, eso gravemente... Muy bien estuvo ese montaje. Sí, gravemente dañó la seguridad aún más porque realmente se vio todo un show, ¿no? Donde
con eso lo que se pretendía a lo mejor era subir el IVA. A 15%. Que ese era el fondo del asunto, ¿no? Donde la gente veía esto con gran conmoción y decía, ya es necesario hacer algo, y se logró, ¿verdad? Donde se iban a incrementar dentro de las arcas del Estado con el incremento del 3%, 1.200 millones de dólares. Y eso pues más bien desincentivó la actividad económica en el país, tanto es así que lograron a duras penas recaudar 520 millones de dólares. Pero fíjese usted, dentro de esos 520 millones de dólares, solamente la policía recibió 37 millones de dólares y el Ministerio del Interior 40 millones de dólares. Lo demás, todo fue para ese saco sin fondo que tiene el Estado, donde no puede contener el gasto público, que es enorme. Peor ahora en época de campaña, que está tirando toda la carne al asador, toda la casa por la ventana, y estamos viendo que recursos de la educación, recursos de la salud, recursos de la obra pública, dentro del presupuesto general del Estado de los 35.500 millones de dólares, lo está destinando para la crisis energética, porque es una camisa de fuerza, que de aquí hasta marzo, el próximo mes, volveremos a tener crisis energética en el país, porque a él lo único que le conviene es sobre trabajar las generadores termoeléctricas, que ya los especialistas le han dicho que va a tener problemas serios porque está haciendo trabajar está forzando las termoeléctricas, pero para él no le importa, sino que lo único que quiere es que el pueblo no sepa lo que se viene en los próximos meses. Ahora, ingeniero, usted también ha tocado otro tema. En el seguro, actualmente, antes la gente podía jubilarse tranquilamente, voluntariamente, y tenía una bonificación que se le daba. Y ahora el señor presidente, bien suelto de hueso, ya la quitó y ya chao, ya no va a haber esa bonificación. Entonces, ¿qué esperamos la gente, los jubilados, afiliados y pensionistas del Seguro Social? ¿Qué tiene usted en mente para este seguro? Que todos sabemos que no solamente este gobierno, sino los anteriores gobiernos, ha sido la caja chica de todos los gobiernos. Sí, a ver, usted acaba de tocar un tema importantísimo para el país, el tema del Seguro Social. Fíjese usted que el Estado en los actuales momentos le adeuda por arriba de 24.300 millones de dólares, dicho por su director ahora poco. Así es. 24.300 millones de dólares es la deuda del Estado al Seguro Social. Tenemos entendido que los fondos de salud están gravemente comprometidos. Gravemente comprometidos. El Fondo de Salud tiene que tener un presupuesto por año de 3.200 millones de dólares y tiene en los actuales momentos, con las recaudaciones que se hacen, obviamente con el IVA, que van destinados para ello, 1.500 millones de dólares. Tiene un déficit de 800 millones de dólares, que el Estado dentro de ese 40% tuviera que contribuir para que el tema de la salud dentro del Seguro Social se mantengan. Esos 800 millones de dólares que faltan son los que sacrifican los medicamentos, los especialistas, y tienen que hacer este gran negocio que entre el Estado y los privados de las derivaciones, ¿no? En donde por el tema de las derivaciones, fíjense ustedes que también existen otro hueco importante, otra deuda importante, como con prestigiosas instituciones, como Solca, por ejemplo, ¿no? Recién se le pagó una parte, pero se le debe otra. Pero imagínense usted que en el mes de septiembre tuvimos la penosa situación de que se murieron 1.000 personas por falta de atención en las dializadoras. Ah, sí, diálisis. En las dializadoras. Entonces, eso no lo habíamos visto nosotros en gobiernos pésimos que eran en su momento, pero que da mucho que desear, por mucha improvisación, por falta de conocimiento en la gestión pública, porque mucho de su equipo, los grupos o los gestores públicos, tienen que tener equipos de trabajo. No puede ser, pues, Carlos, que una persona esté frente a 2 ministerios. Correcto. No tienes un equipo. No tiene. En el país tienes profesionales de primerísimo nivel. Pero no los utiliza. De primerísimo nivel. Hablo por nuestros profesionales de la ingeniería química con doctorados
en refinación, en temas energéticos. ¿A quién utiliza? A los empresarios que no conocen absolutamente nada de los sector público. Y por otro lado, a él le conviene privatizar el seguro, porque en el momento que privatice el seguro, goodbye la deuda, pues se le acabó la deuda. Bueno, en todo caso, esas grandes conquistas que en este momento él las está tirando abajo de un solo plumazo, es el reflejo del inicio en plena campaña, fíjense, de lo que pudiera venirse más adelante. Aparentemente hizo un pago al Seguro Social. Pero no cogió pero el con dinero. papeles, pues. Bono, Pero a cambio de eso, él obligó al seguro a que le dé $100 millones en efectivo. Da papeles y recibe recursos en efectivo. ¿Y quién se perjudica? Entonces, afiliados, jubilados y pensionistas. Más de lo mismo. Es por eso que nosotros, los asambleístas del Partido Social Cristiano, presentamos ya, fíjese usted, Carlos, en la asamblea, en esta asamblea que está terminando, un proyecto de ley que fue aprobado mayoritariamente para que ningún gobierno, de ahí en adelante, pues no sé, ya hay una deuda de $24.300 millones, le pueda meter la mano al Seguro Social. Ningún gobierno. Ya. Y este presidente que tenemos la vetó. La vetó. Entonces él quiere continuar con lo que ya está haciendo como caja chica, usa al Seguro Social como caja chica. Eso se tiene que terminar. Dentro el Bloque Social Cristiano va a continuar con esa lucha en el próximo periodo legislativo, en donde lo vamos a encaminar para que mayoritariamente se vuelva a aprobar ese cuerpo de ley que ya está aprobado en primera instancia, ¿verdad? Asimismo, el Partido Social Cristiano presentó el proyecto de ley aprobado mayoritariamente, que decían, bueno, que tienen acuerdos con los correístas porque votaban en conjunto. Cuando hay coincidencias, no hay problema, que van en beneficio del pueblo, bienvenido sea, pues. Así es. Entonces, lo que no se entiende es cómo este proyecto de ley, que asimismo ningún gobierno pueda meterle la mano a los gobiernos autónomos descentralizados, los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados que están en el Banco Central, ¿verdad? Sino que más bien directamente desde el Ministerio de Finanzas vayan esos recursos a las arcas de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, locales y parroquiales, y con este recurso a tiempo, porque recordemos que algunos municipios tienen 5 meses que no les pagan, con este recurso a tiempo se pueda dinamizar la economía de ese sistema, de ese entorno, de esa ciudad, que mejore las condiciones de vida de los habitantes, la obra pública, aparte de que esos recursos solo van para pagar, son recursos administrativos, ¿verdad? Pero dinamiza el sistema con ese recurso. Entonces no puede ser que él también la haya vetado, pues. Usted no sabe la última. La asociación ACNAC de niños con cáncer, que dirige Rafael Palacio, ha presentado una ley a la Asamblea. Pero, como ya estábamos en víspera de la campaña electoral, se ha quedado ahí. ¿Sabe por qué la han presentado? Porque es necesario tratar de salvar a estos niños que están muriendo con cáncer porque no hay los medicamentos necesarios. Niños de 6, 7 y 8 años que se están muriendo, que pueden ser el futuro de esta patria. Y el presidente le dijo, Rafael Palacio le mandó una carta diciendo que por favor son niños los que están muriendo en gran cantidad, y él tiene hasta una fundación, María Gabriela Palacio, que también tuvo cáncer y que por suerte se salvó, que fue la hija de él cuando tenía la edad de 12 años y pudo, gracias a Dios, salir adelante con el cáncer, se salvó, y ella ha formado esta fundación y están creando con amigos un hospital para los niños con cáncer. ¿Por qué? Porque Solca se le debe plata, a otras entidades se le debe plata. Entonces hay que privatizar la otra cosa, ¿para qué más queda? Bueno, hacia allá camina, y yo creo que frente a esta gran incertidumbre e inestabilidad política por la que está atravesando el país, donde no hay garantías constitucionales, donde se desconoce una vicepresidenta, aunque un
una corte constitucional diga que se han violado gravemente los artículos constitucionales, no pasa absolutamente nada. Esto lo único que hace es desnutrir al Estado, lo debilita al Estado. Y en grandes proyectos como el tema energético, que es sustancial en este país, y el Estado no tiene recursos para direccionarlos hacia la dinamización, el crecimiento energético que necesita el país, tanto en hidroeléctricas, termoeléctricas o energías alternativas, se necesitan ingentes cantidades de recursos. ¿Usted cree que alguien puede venir a invertir al país bajo esas condiciones? Nadie viene. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Recuérdense que, a mi criterio, este es el gobierno de la continuidad del gobierno anterior, que decía más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y su participación internacional con los recursos planetarios para el aporte no superaron más allá de los 140 millones de dólares. Es penosa la situación del país, donde han polarizado, han mentalizado a nuestros habitantes que solamente hay dos tendencias, que es el correísmo y el anticorreísmo. Y el uno quiere enfrentarlo al otro y el otro al otro. Uno por ese pasado probioso y el otro por este presente sin futuro. O sea, cuando hay otras alternativas excelentísimas como Henry Cronfle Cosaya, un hombre claramente preparado, que ha demostrado en todas sus intervenciones que es un hombre que está preparado dentro de la gestión pública y que ha presentado la mejor propuesta para salir de esta gravísima crisis, de esta crisis histórica, tanto ética, política, económica, moral, donde las autoridades no tienen el más mínimo sentimiento moral, sino que más bien tienen un desprecio a la Constitución y hacen lo que ellos consideran que tienen que hacer para sostenerse en el poder, pero ese poder es efímero. Ahora, ingeniero, ¿cómo ve la situación de la educación en nuestro país? También está por los suelos. A los profesores los están vacunando, los están secuestrando, los están asaltando cuando cogen transporte, cuando van al área rural. No hay conserjes en la escuela. Los padres de familia están poniendo dinero para mantener bancas para sus hijos y los aseos de primera necesidad para la escuela. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Bueno, yo creo que esto tiene que cambiar el modelo de gestión pública. No puede ser que de los 35.500 millones de dólares del presupuesto general del Estado, 1% sea para la obra pública y un porcentaje de 1 y pico para la educación. Ahí está educación superior y todo. Está en todo. Entonces, y sigamos pagando por arriba el 40% de la deuda externa, otro porcentaje importante, burocracia, una buena burocracia, pero superan los 1.000 millones de dólares en piponazgo, ¿verdad? Lo que más hay. Lo que más hay. Y los subsidios mal enfocados, que lo único que han hecho es enriquecer a un montón de contrabandistas que ya salieron a la luz pública y que la gente ya sabe quiénes son los que se le roban la plata de los subsidios a la gente, pero que nadie hace absolutamente nada en este país. Todos esos recursos, si es que, como dice Henry Cronfle, si es que no se replantea la distribución del recurso público que vayan destinados para ese bien más importante que tienen las sociedades, que tiene un país, que es su juventud, su niñez, su juventud, pero incentivándole, pero aportando hacia la educación. Recordemos que grandes son los pueblos cuando grandes son sus hijos. O sea, la educación es la base, es la matriz para las sociedades del primer mundo. Conocemos que antiguamente, cuando los países se desarrollaban, era por sus grandes extensiones territoriales. Después vino la industria, se industrializaron los países, industrializando sus recursos naturales y sus materias primas. Después quienes manejaban la energía planetaria, que era el petróleo, sus recursos naturales. Y ahora los países más ricos del mundo son los que manejan la tecnología, el conocimiento, la información. Y hacia allá tenemos que cambiar la matriz del país. Ahora, lo importante es que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene ya gente probada que ha estado en la asamblea y ha hecho trabajo positivo. Ahora, ¿qué asambleísta nos presenta
ADN. Si hacemos un estudio, según una investigación que ha hecho algunos medios de comunicación, es que todos los asambleístas que tienen ADN vienen de diferentes partidos, han estado en anteriores partidos. O sea, ni siquiera son del mismo partido de él, sino de varios partidos que han estado anteriormente. Bueno, eso es más de lo mismo, los camisetazos, los intereses partidistas, los intereses grupales y no prevalecen los intereses generales. Acabamos de ver de toda la lista de los candidatos asambleístas, muchos de ellos tienen juicios penales, imagínense. Así lo digo. Entonces nuestros representantes que van a dirigir los destinos de nuestro país con problemas legales, y ni siquiera es por problemas sencillos, pequeños, a cualquiera le puede pasar, pero por problemas legales, uno hasta enjuiciado por temas de crimen organizado. Así es. Y sin embargo, por droga, imagínense usted. Y eso es lo que tenemos que elegir, y con un candidato a presidente que no entiende, que nunca entendió que el país hay que cambiarlo con una nueva tendencia, con una nueva generación, pero con una generación que no venga amarrada con el pasado, sino con una generación que sí está preparada para sacar adelante este país con propuestas hasta de inteligencia artificial, con los gobiernos electrónicos, con los gobiernos digitales. Pero él habla de un nuevo Ecuador. ¿Qué nuevo Ecuador me puede mostrar el actual candidato a presidente? Él habla de un nuevo Ecuador y habla del viejo Ecuador. Yo no veo ni el nuevo ni el viejo, lo veo lo mismo. Sí, como decía alguien, este nuevo Ecuador en estos momentos me presenta sicariatos, vacunas, corrupción, violación de la Constitución. ¿Qué más me está gustando el viejo Ecuador? Porque antes no pasaban, la gente vivía tranquilo, tenía mayor el desarrollo, seguridad, bienestar, obra pública, salud. Y ahora no tenemos nada de eso. ¿Y de qué nuevo Ecuador me hablan? ¿De qué nuevo país me hablan? Si es peor que el viejo, pues. Como dijo Osvaldo Hurtado, ¿sí? El país votó por un relevo generacional. Pero no salió. Con nuevas figuras, con gente joven, pero que a la postre este relevo ha sido peor que la generación anterior y que más bien necesita esa nueva generación un cambio. Y un cambio para bien, un cambio positivo, para que el país salga adelante, para que la gente que vivimos dentro de este país tengamos mejor calidad de vida, tengamos seguridad, tengamos bienestar, tengamos el derecho a desarrollarnos en un país, en una patria libre, con derecho a progresar. Pero lo que pasa es que el señor presidente y candidato considera que el Ecuador es su propia empresa o su propia bananera, porque él cree que lo que él hace está bien y que nadie le contradiga, porque tengo entendido que eso es lo que pasa. No tiene buenos asesores, él hace lo que cree que debe hacer y punto. Sí, yo creo definitivamente que todo depende de este país, de la gente. De cómo defina. De cómo defina, depende de eso. ¿Por qué? Porque él puede querer hacer todo lo que quiera, pero si la voluntad, que en estos momentos no está bien definida, hay muchísima gente que está pensando en votar por él, pero que a la final en estos días se puede cantar y puede cambiar esa decisión. Yo le decía a usted hace un momento que yo estaba viendo como la época que vivimos en los españoles, ¿no? Claro, que vinieron y a nuestros aborígenes les entregaban espejos, chicherías y se llevaban el oro. Así. Ahora nos están entregando cartón para entregarle el voto, que es el bien más preciado que tiene una sociedad, para cambiar su estructura, para cambiar su imagen, para cambiar su calidad de vida, para no tener que pasar por esta crisis humanitaria que estamos viviendo, que nuestros hermanos los traen con grilletes y con esposas. Y él no dice nada, él se queda callado. Imagínense, y dice, es mi amigo, estuve en la posesión, gran mentira, ¿no? En donde estuvo fue en la iglesia, en la recepción, pero en la posesión de mando no estuvo porque no estuvo invitado. Creo que alguien por ahí en las invitaciones donde se presentaba a nivel internacional con pluma le ponían el nombre de él, a manera de sarcasmo, pero en todo caso yo creo que ya no queremos esa crisis, que la gente se sigue yendo por el Darién. Si por algo
huye la gente es porque no está bien la situación. Así Ningún hijo feliz huye de su casa. Claro, pues si no está bien la gente se va. Se va. Entonces, eso es lo que se quiere cambiar. Yo creo que hay una luz de esperanza, ¿no? Hay una luz de esperanza. Esta polarización le hace daño al país, mucho daño le hace a este país. Lo destruye. Lo destruye y lo ha destruido, porque es más de lo mismo. Han demostrado que no han cambiado el sistema, han demostrado que no han cambiado este país. Fíjense ustedes, el 90% se está reeligiendo los asambleístas en estos momentos. 90% quiere decir que para ellos les representa o un negocio, estatus, calidad de vida. Alguien dijo que $5,000 eran para los caramelos, ¿no? Pero créame, muchas veces yo soy presidente de un gremio de profesionales del país y nosotros lo hacemos ad honorem, lo hacemos con un apostolado, con un apostolado. Así tendría que ser, que se tengan que cancelar simplemente movilizaciones, ese tipo de cosas. A ver qué asambleísta quiere ir a presionar para que le den gobernaciones, hospitales, instituciones que al servicio se ponen, a la postre se ponen al servicio de ellos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y con esta polaridad, este país yo no le veo rumbo. El único rumbo que le veo al país es que estamos a tiempo, en estas próximas horas, estos próximos días, hagamos un análisis, sentémonos con nuestra familia, con nuestros hijos. Y esa novelería, porque es novelería, de que quién sale más en televisión, que han puesto artistas, que los TikTok, que los Twitter, que todo eso se tiene que terminar porque así se destruye el país. Como padre de familia, como cabeza de familia, como cabeza de grupo, hay que hacer un análisis y enrumbar a este país para mejores días para cada uno de nosotros. Lo dejamos con la palabra final, ingeniero, y un llamado al pueblo ecuatoriano para el día 9 de febrero. Luego de lo conversado con Carlos, que coincidimos en muchas cosas, un hombre con mucha experiencia, mucha vivencia, analizamos y llegamos a la conclusión de que si queremos mejores condiciones de vida, definitivamente tenemos que votar. Recuerden que hay 16 candidatos y dentro de esos 16 candidatos se dice que no hay más del 10%, que yo no creo, en un cuarto de guerra direccionaron a todo lo que está pasando. Grandes responsables del desastre de este país. Yo creo que tenemos que hacer un análisis, todos, hacer un análisis profundo y juntos comprometernos a cambiar la realidad de este país. Este país que tú quieres, que es el país que todos queremos. Este 9 de febrero vota por Henry Kronfle, sus asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y asambleístas andinos. Somos la opción, ya lo hemos logrado y vamos a seguir haciendo cosas importantes por este país. Estuvo con nosotros el ingeniero Azatiani Yaguno, candidato a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Le deseamos muchos éxitos y esperemos que si logra llegar, cumpla todo lo planteado. Hasta luego. Gracias, Carlos.
programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Esta vez vamos a conversar pues, a mi izquierda con el ingeniero Pablo Erazo y también el ingeniero, pues vieja figura también del ámbito nacional agropecuaria, el ingeniero Leonardo Escobar, ¿no? Bienvenidos los dos, gracias por estar en nuestro programa. Bueno, entendemos que mañana va a haber un encuentro del Foro Agropecuario. Cuéntenos, ingeniero Pablo Erazo, sobre cuáles son los propósitos de este foro y de antemano también, bueno, ¿cómo ven la situación del agro en el país en este contexto pues de elecciones presidenciales, que es importante? ¿Hay propuestas o no de los candidatos, miradas al agro, que siempre está carencias de políticas públicas? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan en este prestigioso medio de comunicación. Licenciado, gracias. Les quiero agradecer a nombre del sector agropecuario del país, a nombre del Foro Agropecuario Ecuatoriano. Y mire, nosotros, gracias por la pregunta, pero el Foro Agropecuario viene peleando por este sector hace ya muchos años. Nosotros llevamos 8 encuentros y 6 conversatorios en territorio con la finalidad de levantar una información adecuada, una agenda mínima que pueda servir pues como norte de cómo reactivar el sector agropecuario del Ecuador. Miren, no es nada nuevo, hace más de 30 años este sector viene siendo olvidado, ha sido invisibilizado y esas son las causas de por qué ahora nuestro sector está donde está. Entonces, todo esto nos ha motivado a que nosotros, como Foro Agropecuario, tratemos de aglutinar todo al sector, unirlo, para realizar, pues, en esta ocasión, a los candidatos a la presidencia de la República, una propuesta sana, clara y que definitiva, que nos vaya pues a marcar la cancha de cómo debe ser rehabilitado el sector agropecuario del país. Nosotros planteamos desde hace más de 4 años que se haga el censo agropecuario, que se tenga una agenda mínima y que el foro pues tiene más de 10 doctores en agricultura que forman el consejo científico del foro y al cual lo estamos poniendo a disposición del gobierno nacional para que sea su asesor en temas tan decisivos del sector agropecuario. Cuando hablamos del sector agropecuario del país, bueno, particularmente de la costa, vamos a referirnos, siempre hay la exigencia de los distintos sectores agropecuarios e industriales, de la economía de escala campesina, de crédito, tecnología, de comercialización, inclusive de canales de comercialización mucho más expeditos, tanto para el comercio interno como externo. En esa línea, ¿qué proponen ustedes? Bueno, o sea, los candidatos, o ustedes ya de alguna manera dicen, bueno, estamos volcándonos por una propuesta política electoral de tal persona. No, nosotros estamos proponiendo, mire, desde hace mucho tiempo, que hay que hacer una reestructuración del sector agropecuario del país. Usted lo ha planteado de una manera como lo ve la ciudadanía, como lo ve el pueblo ecuatoriano, pero nosotros técnicamente decimos que hay que reactivarlo. Por ejemplo, la reactivación económica debe contar con productividad, costo de producción, con crédito oportuno y comercialización. Usted lo ha tocado de una manera así, no muy ordenada, pero esa es la forma técnica de verlo. No sin antes de decirle que el resarcimiento del sector campesino tiene que darse. La realidad exige actualmente, imagínense, solo para tocarle uno de los temas importantes. Nuestra gente se está volviendo vieja en el campo. El 75% de los agricultores tiene de 45 a 65 años. Entonces, no hay incentivo para que la gente joven regrese. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros estamos proponiendo que se den los servicios básicos también, así como los citadinos quieren. Allá también necesitan salud, educación,
que ellos tener conectividad, seguridad. Todas estas cosas son necesarias para incentivar que los jóvenes del campo no vengan a engrosar a la ciudad. Nuestra propuesta es que hay que incentivarlos para que se siga produciendo el campo, para que esas empresas familiares que empezaron continúen. Entonces tenemos algunas propuestas interesantes que deben ser canalizadas a través del gobierno nacional mediante políticas públicas que beneficien a nuestro sector. Ingeniero Eduardo Escobar, usted ha sido pues ex ministro de Agricultura, diputado, digamos conocedor del área agrícola, agropecuaria del país, de su problemática. El ingeniero Pablo Erazo nos ha dicho una situación realmente crítica. La juventud no se siente ligada o no encuentra espacios de realización en cuanto a trabajo, económica, productiva en el agroecuatoriano. ¿Qué hay que hacer frente a eso desde su experiencia? Haber estado en la conducción del Ministerio de Agricultura, habiendo sido diputado en términos de posibilidad de propuesta de leyes para el sector. Buenos días, licenciado Richard Sellán, y sobre todo a la Unión Nacional de Periodistas, tan conocida y difundida en nuestro Ecuador profundo. Usted toca la juventud, el ingeniero Mauro Erazo, presidente del Foro Agropecuario, y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, que abarca más de 40.000 profesionales. Eso indica que volver la mirada al campo es imprescindible, porque es verdaderamente el motor de la economía del Ecuador. Números, cifras, son 840.000 UPA, unidades productivas agropecuarias. Son, según censo, 2.800.000 personas que trabajan directamente. Desglosemos en cifras el cacao, que estamos en pleno boom, igual que en la época de 1800 hasta 1921, en que nos viene la crisis del cacao, hace un siglo. Hoy estamos en pleno boom. 195.000 productores cacoteros, jefes de familia, multiplicado por un promedio 4.5. Unos tienen 4 hijos, 3 hijos, otros tienen 5 hijos. Estamos hablando de 1 millón de personas involucradas en el cacao. 629.000 hectáreas de cacao, el cultivo más extenso del Ecuador, y hoy se vuelve intensivo por las ganas de aumentar la producción. Un gran científico ecuatoriano, orgullo mundial, asesor consultor de la ICO con sede en Costa de Marfil, Freddy Amores, nos dice que sí, entre el Estado, entre el presidente, el ministro, entre el INIAP, entre los prefectos, los alcaldes, aumentamos y mejoramos la poda, tendríamos un 30-40% más de productividad. Quiere decir que si el año pasado, 2024, llegamos a más de 3.000 millones de dólares en exportación, estaríamos llegando este año 2025 a 5.000 millones de dólares. Esto conduce que un presidente joven del talento del señor Daniel Noboa Sin entiende a la juventud para que la juventud se quede en el campo. Como decía Mauro con cifras, si un alto porcentaje son mayores de 45 o 50 años, sus hijos, al ver que el campo mejora con educación primaria, rural, con servicios básicos, con salud, entonces vamos a tener ese Ecuador de los 4 mundos que produce lo que el resto del mundo quiere: el buen cacao, el buen café, el buen banano, el buen atún, la buena flor, la buena pitahaya, el buen brócoli. Todos los que les he nombrado son de primera calidad en el mundo. Ingeniero, usted toca un tema que es importante. Sabemos que el presidente actual, Daniel Noboa, de familia, viene vinculado al agro, ¿no? A la agroproducción y particularmente de exportación. Ya en su ejercicio de la presidencia ha impulsado políticas justamente alrededor de mejorar los niveles de producción, de exportación, de crédito agrícola, de incentivar a los jóvenes ecuatorianos que viven en el sector rural, particularmente la costa, a quedarse ahí. ¿Cuáles son esas políticas un poco en esa línea? Porque esto es importante como antecedente para tener una visión más clara de lo que podría ser su propuesta en un nuevo posible periodo. A mí me gusta hablar con historia,
el que conoce la historia y los errores no la vuelve a repetir. Hubo un presidente que dijo, me retiro y le quedo debiendo la agricultura, y le quedaron debiendo con creces. Luego vino después un sucesor que vive en Paraguay, que no hizo absolutamente nada. Hasta hablaron de la venta del Ministerio de Agricultura, con nombre, apellido y respeto a un gran amigo, el diputado llamado cariñosamente el Cholo Mendoza, denunció de la compra y venta de ese ministerio. Después vino el presidente banquero que vive en Estados Unidos, que se vio envuelto hasta en grandes negociados, y su cuñado está con prisión domiciliaria. Eso le indica que nadie ha vuelto la mirada al campo. Usted lo acaba de decir, el presidente actual lleva en sus venas lo de su abuelo, lo de su padre, el abogado Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, yo lo he tratado con enorme amistad, cariño y profesionalismo. Es un personaje que tiene más de 47 haciendas, industrias agropecuarias, ganadería. Un hombre que creo que es el que más directamente da fuentes de empleo en el país. Sus hijos, entre ellos el actual presidente, continúan con esa emotividad y motor de dar fuentes de empleo al campo, al interior del país, y a exportar los productos nuestros. Eso demuestra que también el presidente, con la suspensión de la mora de los que debían hasta $5.000, les da una pequeña liberación para poder captar nuevos créditos, porque el pequeño arrocero, el pequeño maicero necesita estar liberado de esas cadenas que lo tenían anteriormente. Entonces, ha dado muestras de que está volviendo la mirada al campo, y creemos y convencidos que así será en los 4 años. Mauro, hoy hablamos, bueno, ya 25 años que ya no solamente somos exportadores de banano, hoy podemos exportar mango, brócoli, entiendo que inclusive se exporta, qué sé yo, bueno, soya, se exporta una serie de otros productos, la pitahaya, una serie de productos. Y esa línea, un poco, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen también justamente como política pública para quien sea el nuevo gobierno? Bueno, mire, el país tiene que tener la reforma estructural, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, y tiene que saber que hay 2 tipos de agricultura: la de subsistencia o la de agricultura familiar campesina, y la de exportación. Entonces el país tiene que estar orientado hacia eso, ver qué para dónde vamos a producir. Los pequeños y medianos productores no han tenido un incentivo adecuado, ¿verdad? Y entonces hacia allá tiene que estar dirigida la política pública del sector. Aparte que una vez que se reestructure, como le digo, el sector agropecuario, con políticas adecuadas, vamos a reestructurar automáticamente, todo se va a ir ordenando. Entonces, en ese sentido, vamos a poder reactivar el sector, todo va a ser producir en orden y adecuadamente, es lo que proponemos. Pero para eso se necesita, ¿cómo planificamos? ¿Cómo puede planificar usted si no tiene los datos de un censo agropecuario? Es vital. Para planificar se necesita tener dónde están los productores, cuál es el consumo per cápita, cuáles son los excedentes, qué vamos a hacer con los excedentes. Todo eso es lo que estamos proponiendo, que debe haber esa gran agenda agropecuaria para que se pueda rehabilitar el sector agropecuario del país. Creemos necesario que el gobierno nacional, que este gobierno del ingeniero Daniel Noboa Sin, mire, es el único, él y 2 candidatos más son los que lograron visualizar del sector agropecuario del país qué es lo que van a hacer, a pesar que en los ejes, mire, del debate, el sector no fue visibilizado. Parece que a este país no le importa que la fuente primaria de empleo, aquel sector que produce para alimentar a las grandes ciudades, no es importante. Pero sin embargo, el presidente actual fue aquel que señaló la importancia de reactivar y devolver la mirada al campo. Si no se vuelve la mirada al campo, si no se reactiva el sector agropecuario, cada año vendremos a hablar de lo mismo.
y las consecuencias serían repetitivas. Es hora de cambiar, es hora de unión. Nosotros estamos proponiendo la unidad del sector agropecuario y esa es nuestra propuesta el día de mañana. A las 10 de la mañana vamos a hacer la rueda de prensa donde vamos a indicar exactamente lo que el Foro Agropecuario, nuestras organizaciones y la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos quiere para el país. Ya. Un poco en esa línea, a ver, ¿quiénes están convocados para mañana a este Foro Agropecuario? Bueno, las organizaciones campesinas, los líderes, van a venir, no van a venir todos pero los líderes de las diferentes organizaciones campesinas estarán aquí con nosotros. Vamos a estar unidos costa, sierra y Amazonía. Van a estar acá, van a venir esos dirigentes para poder hacer el lanzamiento de ese gran acuerdo nacional que requiere el sector agropecuario del país. Ingeniero, para terminar, ingeniero Escobar, un poco su visión de lo que debería ser una política agraria y agropecuaria para el país. Mañana miércoles, a las 10 de la mañana, en la sede de la UNP, Unión Nacional de Periodistas, el Foro Agropecuario, que preside el ingeniero Mauro Erazo, el ingeniero agrónomo Bolívar Fajardo, que viene desde Manabí, el ingeniero Luis López, que viene desde Quito y también vienen de La Tacunga y otras provincias, nos hemos convocado aquí para exponer nuestro total respaldo al señor presidente Daniel Noboa Sin, por estar identificado desde su sangre, desde su pensamiento, desde su ejecutoria, con volver la mirada al campo. Y volver la mirada al campo es hablar de cifras. La primera fuente de empleo en el Ecuador, la primera es la agricultura, 2.800.000. La segunda fuente de empleo es la burocracia, llegan a 900.000. La tercera fuente de empleo, en su punto más alto de la curva creciente, es 400.000 la construcción, y no hay construcción hoy día. Por ende, ratificar en ganadería, fomentar esa feria mundial del ganado cebú en Chone, fomentar la Feria Mundial de la Quinoa en Cañar este junio del 2025, fomentar la tercera taza dorada, tanto que hace Necafé en el Ecuador como la que hace el United Project Global con su CEO Víctor Di Bello en Estados Unidos, es fomentar los mejores productos de nuestro Ecuador profundo. Licenciado Richard Sellán, compañeros, amigos, todos, mañana invitamos a todos los medios de prensa, con Mauro Erazo, con Lucio Lagoya y muchos compañeros del Foro Agropecuario, estaremos presentes aquí en esta sede de la UNP, que es un símbolo de la libertad, un símbolo de las comunicaciones. Nosotros queremos un país seguro, un país con libertad. No vamos a nombrar otros países, pero vemos lo que ocurre en otros países que son de nuestra región. Gracias, licenciado Richard Sellán, gracias a la UNP. Los dirigentes del Foro Agropecuario en Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guaya, con nosotros hasta el próximo día jueves. Ingeniero, muy amable por estar con nosotros. Mauro, gracias también. Gracias. Y nos vemos mañana en el Foro Agropecuario. Nosotros como Unión Nacional de Periodistas, pues hemos, en la diversidad de nuestro enfoque democrático, pluralista, pues hemos facilitado nuestra sede para que se reúna uno de los sectores económico, productivo del país que requiere ser escuchado por los quienes aspiran a gobernar el Ecuador. Hasta el día jueves. Listo, jóvenes.